toda la información en lo que tiene que ver con la política internacional y lo que está sucediendo allí en el país helvético. Hoy vamos a hablar del COP26, del cambio climático, y así comienza la columna de Bruno Ané desde Ginebra, Suiza. Hola Maxi, ¿cómo estás? Un buen día para todos los oyentes del Arranque. Acá, desde la fría y nublada Ginebra, volvemos con el Ginebrino Podcast para contarles sobre los temas más importantes del mundo internacional. Y en los últimos días estuvimos escuchando mucho sobre la COP26. ¿Pero qué es la COP26? Bueno, es la conferencia de las partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y es un evento súper importante a nivel internacional que se está llevando adelante en Glasgow, Escocia, entre el 31 de octubre y el 12 de noviembre. La convención se adoptó en 1992 y su premisa fundamental fue que los gases de efecto invernadero que emite el ser humano en su actividad cotidiana están contribuyendo al deterioro significativo del cambio climático. Para desarrollar esta conferencia se celebran las COP, en las que participan los delegados y ministros de los casi 200 países del mundo. La primera COP se desarrolló en Berlín en el año 1995, pero moviéndonos un poco más en el tiempo y llegando al histórico Acuerdo de París, firmado en 2015, las naciones se comprometieron a mantener los aumentos de temperatura global muy por debajo de 2%, por encima de los niveles preindustriales. Para alcanzar los objetivos planteados más que nada por el Acuerdo de París, los países también acordaron metas nacionales no vinculantes para reducir, o en el caso de los países en desarrollo, frenar el crecimiento de las emisiones de gases de efecto invernadero a corto plazo, para 2030 en la mayoría de los casos. Estos objetivos nacionales, conocidos como contribuciones determinadas a nivel nacional o NDC, resultaron ser inadecuados para mantener al mundo dentro de los objetivos de la temperatura del Acuerdo de París. China es el principal emisor y acumuló en el 2019 el 27% de todos los gases de efecto invernadero, siguiéndole Estados Unidos con el 11%, India con casi el 7% y la Unión Europea con 6,4%. Para China, por ejemplo, la pugna está entre mantener un alto ritmo de crecimiento económico y recortar fuertemente las emisiones de dióxido de carbono, lo que resulta en un complicado ejercicio de malabarismo. Los planes del gobierno chino apuntan a alcanzar el pico de emisiones de dióxido de carbono antes de 2030 y la neutralidad de emisiones antes de 2060. Una puja muy importante, siendo que tanto Estados Unidos como la Unión Europea le requieren la neutralidad de emisiones para el 2050, es decir, 10 años antes. China produjo su NDC unos días antes del inicio de la COP26, pero algunos analistas sostienen que fue muy decepcionante. Hablando de la India, por ejemplo, el primer ministro Narendra Modi se comprometió a cumplir los objetivos de cero neto para 2070, mientras que los países en desarrollo han exigido el derecho a seguir utilizando combustibles fósiles para lograr el crecimiento económico. Lo cierto es que en los últimos meses se ha trabajado para intentar cerrar otros acuerdos puntuales durante la COP26. Por ejemplo, se busca que un amplio número de países se comprometan a abandonar el carbón para generar electricidad o a dejar de producir vehículos de combustión en 2035. Y aquí entra lo que se conoce como emisiones netas cero. ¿Qué son, básicamente? Bueno, muchos países se están comprometiendo a alcanzar las emisiones netas cero a mediados de siglo. Esto supone que para entonces solo podrán emitir los gases que puedan ser captados por los sumideros, los naturales, por ejemplo, como los bosques, o los sumideros artificiales, a través de unas técnicas de captura y almacenaje que en estos momentos están siendo examinadas. Hasta ahora, unos 75 países se han fijado como meta las emisiones ceros a mediados de siglo, la mayoría en 2050. Pero a ver, ¿puede mejorar esta situación en Glasgow? Sí, por supuesto. 120 de los casi 200 países firmantes del Acuerdo de París han revisado sus planes de recorte de emisiones hasta el arranque de la cumbre. Pero de momento la situación parece que no cambiará mucho porque las grandes potencias han puesto ya sobre la mesa sus compromisos. A ver, ¿los países que se han comprometido a lo mismo? Y no. Cada uno fija su propia meta y debe revisarla. La Unión Europea, por ejemplo, en su última actualización ha prometido reducir sus emisiones un 55% en 2030 respecto a 1990. Desde la revolución industrial, el mundo moderno funciona con combustibles fósiles. Casi toda la prosperidad y la tecnología se ha construido con energía barata y de fácil acceso procedente de combustibles fósiles. Pero poner fin a un reinado tan prolongado requiere grandes cambios en los sistemas de energía, el transporte, nuestro comportamiento e incluso nuestra dieta alimenticia, por ejemplo. Como es de imaginarse, conseguir que 196 naciones se pongan de acuerdo en algo tan complejo no ha sido fácil.
por el momento. Muchas gracias, Maxi, como siempre, por este espacio. Pueden encontrar a El Ginebrino Podcast en Spotify o en sus reproductores favoritos. No se olviden de escuchar la última entrevista que tuvimos con el doctor Mike Ryan, el director de Programa de Emergencias de la OMS. Un saludo para toda la audiencia y nos vemos en la próxima para seguir charlando sobre lo que sucede en el corazón de la política internacional acá en Ginebra.